Nos preparamos para escuchar palabra de Dios. Nuestra invitada, Aida Mota, desde su niñez sintió convicción de que Dios la llamaba a servirle. Predica la palabra del Señor desde su adolescencia, época donde comenzaría estudios teológicos. Ha estado en más de 11 países predicando y cumpliendo variadas funciones para capacitar a líderes, maestros y pastores de diferentes denominaciones. En términos profesionales y académicos, posee un bachillerato en Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además, ostenta con honores una maestría en Currículo y Enseñanza de la Universidad Metropolitana desde el año 2014. Ha laborado como comunicadora y productora en las principales emisoras de radio cristianas del país. Desde el 2017 conduce un segmento radial en ruta por la emisora Nueva Vida 97.7 FM. Ha sido recurso para especialidades juveniles junto al Dr. Lucas Leis y para Sinergia, Discípulos de Cristo. Ambos eventos dirigidos a la capacitación de las nuevas generaciones. Se ha desempeñado dentro de la comunidad de fe como evangelista, maestra, miembro del cuerpo de ancianos, pastora, asistente, pastora interna y recientemente como asistente pastoral a la juventud y educación cristiana para la primera iglesia cristiana, Discípulos de Cristo, de Vega Alta. Hace poco, más de una década, está felizmente casada con Jeremías. Es la orgullosa madre de Antoine André, un varoncito de 1 año y 11 meses. En la actualidad es miembro en plena comunión de la Iglesia Cristiana Discípulos en Cristo en Puerto Rico. Gloria al Señor. Si ese aplauso es para Cristo, podemos dárselo con más fuerza. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno conocerles, hermanos. Dios les bendiga. Un gozo inmenso esta mañana poder estar aquí. Saludo al pastor, agradezco por esta oportunidad y al grupo de líderes que me extendieran esta invitación para acompañarles en esta mañana. Durante estos días ustedes han estado trabajando un tema que a mí me parece que es medular. Vengo, no sé, saboreando la palabra del Señor desde mi hogar para acá, porque este texto que ustedes han escogido en Romanos capítulo 12 me parece que lanza un reto, no solamente a la juventud, sino a todo creyente y seguidor y discípulo de Jesucristo. Les invito a buscar en la Escritura, en Romanos capítulo 12, verso 2, revolución. Romanos capítulo 12, verso 2, aleluya. Acompáñeme en la Escritura. Romanos capítulo 12, verso 2. Cuando lo tenga puede decir amén. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la versión Reina Valera del 60 de la siguiente forma: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te pedimos en esta hora, no que bendigas tu palabra porque tu palabra ya es bendita, sino que nos bendigas a nosotros a través del buen consejo de tu palabra. Hoy nuestros corazones se acercan ante tu presencia porque tenemos hambre y sed de justicia, Señor. Háblanos a través de tu palabra, pero no solamente háblanos, confróntanos y toca esas áreas que por lo regular no queremos depositar en ti. Ayúdanos a entender que lo que tú siempre propones para el ser humano redundan bien. Lo que quieres es que nuestra vida sea una llena de plenitud. Ya te tenemos a ti, pero hay áreas que todavía necesitamos afianzar en ti. Ayúdanos a entender el consejo de la palabra y el reto que nos vas a lanzar a través de ella, que podamos en fe y en humildad someternos a tu voluntad, caminando todo el tiempo, agradándote a ti en toda nuestra manera de vivir. Es por los méritos de tu Hijo amado Jesús que pedimos estas cosas. Amén, amén. Revolución. Pues mira, a mí me parece que ustedes han tomado un texto que es bien revelador, que es bien retante, como hace algunos segundos mencionaba.
cuando hablamos acerca de Romanos capítulo 12, es bien interesante considerar lo que Pablo acaba de explicar y enseñar en los 3 capítulos anteriores. El capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, interesantísimamente, trabaja un hilo conductor respecto a una comparación que Pablo hace. Él explica lo que es ser justificados por la ley versus ser justificados por la gracia. Y es bien interesante cuando uno va al capítulo 10, por ejemplo, Pablo comienza ese capítulo hablando acerca de los judaizantes y dice, mira, es que esta gente tiene un fervor lindo por Dios, pero ese fervor está mal encauzado porque quieren acercarse a Dios a su manera y no a la forma que Él estipula. Y a mí me parece que hay muchos cristianos que viven la cristiandad de esa manera. Si usted recuerda los años 70 y 80, aquí en Puerto Rico, los sábados, no me acuerdo bien si era en la mañana o temprano en la tarde, pero en las salas o en los hogares puertorriqueños se veía la lucha libre. Y la lucha libre en aquel entonces era una cosa respetable, ¿verdad? Y entonces uno sabía que era fake, pero tú sabes, uno se creía al momento. Y había un luchador de aquel entonces que decía, a mi manera o para la calle, que ves que hay 2 o 3 que veían lucha libre y se están haciendo los locos. Siempre caen. Siempre hay 2 o 3 que caen. Pues ese mismo luchador se expresaba de esa manera. Y a mí me parece que en términos espirituales hay mucho creyente que vive la cristiandad de esa forma. A mi manera o para la calle. Entonces el gran problema, usted puede vivir la cristiandad como usted le dé la gana. Es la realidad. Que usted vaya a tener los resultados que estipula la Biblia, eso es otra cosa. Entonces hay mucha gente que vive su cristiandad enojados con Dios, frustrados con Dios, resentidos con Dios, porque viven la palabra de Dios como quieren y nunca han querido someterse plenamente a lo que Dios estipula. Y luego de que Pablo célebremente explica cuál es la diferencia entre una cosa y otra, justificarse a través de la ley, estas obras que externamente yo puedo hacer, versus lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que humanamente no hay algo que usted pudiera hacer para salvarse. Jesucristo tomó tu lugar, lo que tú no podías hacer, Él lo hizo por ti. Somos salvos por gracia. Alguien puede alabar a Dios. Por gracia. Quiere decir que no hay algo que puedas hacer para que Dios te ame más, ni algo que dejes de hacer para que Él te deje de amar. Jesucristo te ama y punto. Entonces no hay manera de yo ganarle a ese amor obstinado y eterno de Dios. Pues, ¿qué es lo que Pablo entonces está tratando de decirnos en Romanos capítulo 12? Luego de que nos ha explicado que somos salvos por gracia, que Jesucristo pagó el precio, que Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, pues Pablo ahora en el capítulo 12 dice, ok, ahora les voy a explicar de forma práctica cómo podemos responder a ese nivel de sacrificio que Jesucristo tuvo por nosotros. Humanamente, ¿qué podemos hacer? Pues Pablo entonces nos explica cuáles son los deberes del cristiano de una manera práctica, de una manera comprobable, no de una manera abstracta, sino de una manera concreta. En el verso número 1, Pablo nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros hablamos acerca de tener una vida práctica en Dios, de que nuestro discipulado sea un discipulado de fidelidad, lo que Pablo nos está lanzando es el siguiente reto. Tu nivel de lealtad a Dios está intrínsecamente relacionado con tu nivel de fe. No me digas que me amas si no me lo puedes mostrar. No me digas que me quieres si tú nunca me llamas, si tú nunca me escribes, si en mis cumpleaños, por más que yo te invito, nunca vas. Y si apareces, siempre vas sin regalo. Mano, no puede ser que estés arrancado todos los años. Llévame un regalito. Eso fue un desahogo, hermano. Entonces nosotros decimos que amamos a Dios, pero con nuestra manera de vivir negamos realmente nuestra fe. Y Pablo está diciéndonos en este capítulo que si amamos a Dios, tenemos un nivel de lealtad increíble por ese amor que nos salvó. En nuestros tiempos hablar de lealtad es una cosa loca, porque la gente es leal según sus circunstancias, según sus condiciones, según sus intereses.
De hecho, lo más terrible de este tiempo contemporáneo, lo más terrible quizás de esta generación es que ni siquiera somos inmorales. Ojalá fuéramos totalmente inmorales o totalmente morales. Pero lo más terrible de esta generación es que somos amorales, que eso es peor todavía. Porque de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo a la conveniencia, yo me acomodo a lo que sea y no tengo realmente ninguna lealtad por nada ni por nadie. Pero Pablo célebremente en el verso 1 nos dice que en primer lugar hay que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? Para los griegos el cuerpo era visto como una prisión y se sentía desprecio y vergüenza. Así que no se le daba mayor importancia a qué cosa se hacía con el cuerpo. En el cristianismo eso no es así y Pablo nos aclara respecto a eso. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos desligados una cosa de otra. Nuestro espíritu está intrínsecamente relacionado con nuestra alma y nuestro espíritu y nuestra alma se relacionan y se comunican también con nuestro cuerpo. Dicho de otra manera, cuando la iglesia nos pide o los líderes que mantengamos nuestro cuerpo puro para el Señor y que no nos adelantemos a relaciones sexuales indebidas antes del matrimonio, es que te quieren dañar la fiesta, es que te quieren dañar el gozo. No, lo que te está proponiendo el Señor a través de su palabra es que hagas las cosas con orden. ¿Se puede disfrutar de todos los placeres de la vida? Absolutamente sí. Pero las cosas que se hacen en orden siempre tienen buenos resultados, siempre tienen buenas consecuencias para nuestra vida. Cuando hablamos, por ejemplo, acerca de las relaciones sexuales, no hay tal cosa como que usted diga, pues yo voy a mandar mis partecitas para allá y ustedes hagan lo que tienen que hacer y me avisan cuando terminen y regresan para acá. No, ahí está tu alma involucrada. Ahí está tu espíritu, ahí está tu mente, ahí está todo tu ser. Cuando nosotros hablamos inclusive de servir al Señor, necesitamos que este cuerpo esté en un estado lo mejor posible, lo mejor cuidado para ser efectivos aquí. Mientras nosotros hablamos acerca del reino de los cielos o levantamos la palabra respecto al reino de los cielos y hacemos discípulos para Jesucristo. No solamente hablamos acerca del aspecto de cuidar el cuerpo en términos quizás de intimidad sexual. Mire, lo que comemos también, hermanos, a veces en los servicios de oración. Ese hermano que sabe que es diabético y se metió medio cuero de lechón. Y ahora está buscando la oración para que el Señor obre y esa glucosa baje. Pues eso es irresponsabilidad y eso es falta de espiritualidad. Cuando usted tiene, pues claro que sí, cuando usted tiene una espiritualidad correcta, usted es mayordomo de todas las áreas de su vida, incluyendo su cuerpo. De hecho, hay un autor que a mí me gusta mucho, se los recomiendo. Hay un libro de él clásico, muy conocido, que se llama Una iglesia emocionalmente madura. El autor se llama Peter Scazzero y él dice en este libro lo siguiente: una vida sobreprogramada lleva a una vida desnutrida, con Jesús, contigo mismo y con los demás. A veces no sabemos decir que no, hermanos, y estamos sobrecargados. A veces esa depresión o ese desánimo o esa angustia que tenemos no es otra cosa que nos hace falta dormir, descansar, tomar un tiempo de vacaciones, tomar un tiempo de break, salir a conversar con alguien. En ocasiones cuando uno llega a experiencias de consejería, hay muchos consejeros que lo primero que te preguntan es ¿cuánta agua estás bebiendo? Porque a veces esa crisis y esa histeria que tú tienes se resuelve con un galón de agua, mija. Bébete el galón de agua porque nos estás poniendo a todos nerviosos. Lo que necesitas es eso, meterte un galón de agua para que tú veas. Pero no, hermano, todo lo resolvemos con cosas azucaradas. Nos metemos como si fuera suero, la bendita Coca-Cola y la Pepsi. Entonces, claro, al principio te sientes pompeado con ese nivel de azúcar, pero después al poco tiempo estás otra vez desmotivado, desalentado, y no es otra cosa que no estás cuidando correctamente ni efectivamente de tu cuerpo. Y es interesante que para una correcta espiritualidad tú también veles por este cuerpo que es templo del Espíritu Santo de Dios. Alguien que pueda aplaudir a Cristo, aleluya. En el verso 2 Pablo dice lo siguiente, dimos lectura a la versión Reina Valera del 60, pero mire cómo lo expresa
la traducción lenguaje actual. Dice, no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno y es agradable. Cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Por ahí dicen que la calidad de nuestros pensamientos habla de la calidad de nuestra vida. Lo que tú piensas de ti, lo que piensas de Dios, lo que piensas del otro, lo que piensas de tu entorno, de tus logros, de tus fracasos, de tus triunfos, de tus momentos de tristeza. Todo ese cúmulo de pensamientos que te definen o que tú crees que en ocasiones te definen, es sin duda alguna lo que define nuestro norte. Y Pablo dice que para que nosotros tengamos una espiritualidad sana, correcta, ligada, con fidelidad y lealtad a Dios, en primer lugar hay que cambiar nuestra manera de pensar. Hay gente que hace las cosas de forma mecánica, pero tú sabes que en el momento de crisis se echan para atrás porque no hubo un cambio real en sus pensamientos, en su manera de ver y de entender y de interpretar las cosas. No ligaron su espiritualidad a Jesucristo, vienen porque la mamá los lleva. Llegaron a la iglesia porque un vecino los llevó, pero no ha habido un encuentro profundo con el Señor que les haga cambiar su manera de vivir. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en su conducta se refleja si realmente ha habido una manera o un cambio significativo ante la palabra de Dios. La palabra traducida conforméis se trata de una estructura que se amolda a cualquier cosa. ¿Qué cosas influyen en nuestra manera de pensar? Pues aunque usted no lo crea, la música, tanto tú escuchas algo hasta que a veces se te queda en el inconsciente y tú piensas que es así. Sin duda alguna, las películas, las series, los anuncios, las redes sociales, la cultura, el nacionalismo, el racismo, el discrimen. Yo tengo sobrinos trillizos que este próximo año ya cumplen 12 añitos. Son varones los tres, viven en San Antonio, Texas. Y recuerdo cuando estaban pequeños, quizás tendrían 3, 4, 5 años, ellos se hicieron bien fanáticos del slime. Yo no sé si todavía hay chamaquitos y niños que les gusta esta vaina. Yo entiendo que ahora, como tengo a Antoine, que este viernes cumple 2 añitos, próximamente él se va a contagiar de eso y va a tener toda esa cosa pegajosa por toda la casa. Pues si usted sabe lo que es el slime, es una cosa, es parecido a la plasticina, pero es pegajoso. Y entonces lo hacen con pega blanca, le echan brillo, le echan escarcha. Ahora le echan diferentes muñecos adentro y le echan estrellitas y figuritas y eso se queda todo adentro en esa melcocha. Pues yo pensaba mientras leía Romanos capítulo 12, cuando Pablo nos dice que no nos conformemos en la manera que piensa y traduce y ve el mundo las cosas, pensaba en el slime, en esos cristianos que no tienen personalidad, en esos cristianos que no tienen lealtad, en esos cristianos que no saben quién es Dios y no han tenido un encuentro real y verdadero. Cuando aparece un pensamiento popular, moderno, de época, se van detrás, corriendo de esos pensamientos, sin cuestionarlo a través de la palabra del Señor. Hace 20 años atrás, solamente hace 20 años atrás, en nuestras iglesias hablar del matrimonio igualitario, nos burlábamos de eso. Y que decíamos, eso jamás va a pasar, eso jamás va a suceder. Hay un concepto político que se llama la ventana de Overton. Y ese concepto político dice que a través de películas, series, anuncios, billboard, te van comunicando una idea que quizás en el momento es inaceptable para la sociedad, pero te lo van vendiendo poco a poco a tal punto que llega un momento en donde lo que era impensable ahora es aceptado por la mayoría. Dígame si no estamos viviendo ese tiempo. A veces tú vas al cine a ver una película que trata de muñequitos. Y de momento te meten una escena que no tiene nada que ver con el tema. Y tú sabes que es que te están vendiendo la idea. Y más allá de los derechos humanos, hermanos, estos son temas que venden. Seamos más maliciosos. En Efesios capítulo 5, Pablo le dice a aquellos cristianos que la luz de Jesucristo alumbra todas las áreas de nuestra vida y nos hace ver lo que el mundo nos vende como bueno cuando realmente no lo es. De hecho, en ese capítulo, Pablo dice, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo.
El contexto de Efesios es súper sabroso. ¿Por qué? Porque Efesios es una ciudad conocida por su comercio. También es conocida porque en la antigüedad tenían una de las 7 maravillas del mundo, el templo de la diosa Artemisa o Diana. Pero en el lugar, si usted tenía fantasías sexuales, usted podía ir al lugar y usted iba a quedar más que satisfecho porque el lugar se conocía con ese nivel de depravación. Cuando estos cristianos vienen a Jesucristo, Pablo les dice, ahora en Cristo las cosas son diferentes. Ahora en Cristo se vive de otra manera. Y es lo que a veces le cuesta al creyente, aceptar que en Cristo es otra cosa. No eres un marciano, estás todavía incluido aquí en esta tierra. Pero tú le has entregado tu vida a Jesucristo. Los cristianos vivimos en devoción para Dios. Nuestro anhelo es agradarle a Él. Alguien que pueda aplaudir a Cristo. ¡Aleluya! Mire, Jesucristo, hablándole con claridad a sus discípulos, dijo, el que quiera venir en pos de mí. Eso implica que esto es voluntario. Nadie te está obligando. Tú estás aquí porque Jesucristo tocó tu vida. Tú estás aquí porque Jesucristo te llamó, pero nadie te está obligando a separarte para Él. Pero Él te está diciendo que sus caminos son los verdaderos, o el camino verdadero. Él te está diciendo que cuando entregas todo tu ser a Él hace que tu vida esté llena de plenitud, llena de bendición. Romanos capítulo 12, verso 3 dice, les pido que no crean, que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse en ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. En primer lugar, entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Segundo lugar, no acomodarnos a las ideas de este mundo. Cuestiónalo, analízalo. ¿Te hablan del aborto? Ok, escucha sus partes, escucha lo que ellos creen, pero analiza el tema desde la luz de la palabra, a ver qué Dios te dice. Entonces, en tercer lugar, Pablo dice, no tengan mayor concepto del que deben tener. Pablo nos invita a ser personas humildes. Yo creo que estos tiempos en donde las redes sociales tienen un boom tan desmedido, la locura es rampante, ¿sabe? Porque entonces en las redes, como ahora es un asunto de acceso democrático, todos se creen influencers, todos se creen artistas, todos se creen cantantes, todos se creen teólogos, es una nutricionista, eso hay, miren, en cada esquina. Es una locura. Entonces, como se presentan como si supieran del tema y tú no analizas bien, que a lo mejor es un loco que está subiendo cualquier disparate, tú empiezas a seguir dietas locas y recomendaciones locas de alguien que no sabe ni dónde tiene la nariz. Y algo que me doy cuenta de las redes sociales son muy buenas. Mucha gente han tenido pasos quizás a la vida artística y a la vida profesional porque alguien los descubrió a través de las redes sociales. La verdad que a veces uno ve unos posts y unos videos y uno dice, wow, qué muchacho talentoso. Wow, de verdad que este muchacho tiene potencial como influencer. Pero hay otros videos que yo acá en casa me pongo roja y me da vergüenza ajena. Yo le digo, mi hijo, tienes que tener una autoestima en su sitio. Tú tienes que seguir el consejo que dice Pablo. Nadie tenga una estima mayor de la que debe tener. Porque yo creo, hermanos, que cuando pensamos más de nosotros, de lo que realmente somos, pasamos vergüenza. Y yo creo que es importante a lo largo de la vida descubrir nuestros dones, seguir descubriéndolos y trabajar en nuestros talentos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no tenemos que saberlo todo. Yo no tengo que dominar lo que domina el otro, pero la gracia particular que Dios puso en mí, esa sí, esa la tengo que seguir trabajando y poniéndolo a los pies de Jesucristo y desde ahí servirle con gozo. ¿De qué nos habla la humildad? De vestirnos feos, descombinados para que la gente diga, él es como, ¿cómo se llama? Donde uno guarda el dinero y después le pone, ¿una qué? Hay gente que se viste como una caja fuerte, que la combinación solamente la saben ellos, porque no, una locura, es una locura. No saben de colores, no saben de colores. Sí, hermano, sí. Pues entonces tú ves a alguien descombinado, a ese hermano es humilde. No, eso no tiene nada que ver con la humildad. Igual que una persona puede tener mucho dinero y vestir muy bien, muy costoso y realmente ser una persona humilde. C.S. Lewis decía que la humildad no es que pienses menos de ti, es que pienses menos en ti. ¿Qué quiere decir eso?
Pues porque tú seas narizón y estemos hablando de narizones, no necesariamente es contigo. ¿Cómo es el humilde? El humilde es una persona difícil de ofender. ¿Por qué? Porque no se toma todo a pecho. No piensa que el que se está riendo se ríe por él. Mira, yo le voy a decir algo. Usted tiene que ser bien arrogante para pensar con todo lo que uno tiene que hacer, que uno está pensando en usted todo el día. Sí, es que esa es la idea. A veces uno metió las patas o te caíste en la escuela. Ah, todo el mundo debe estar pensando. Nadie está pensando en eso, mijo. Se fueron a comer, se rieron un rato, obviamente. Pero ya nadie está pensando en eso. Un consejo que a mí me dio una muy buena amiga hace un tiempo atrás: la gente olvida con facilidad, sigue hacia adelante. No hay manera de que siempre hagas todo bien, no hay manera de que todo te quede perfecto. Hay veces que te vas a trabar, hay veces que vas a meter las patas, hay veces que te vas a confundir hablando. Pero independientemente de eso, tú sabes que Dios te ha llamado, que estás sometido a su presencia y que el Señor te va a usar más allá de tus dificultades. Depende de Él y no de ti. Humildad, no tengo por qué responder los ataques de toda la gente. Mire, hermano, cuando usted todo el tiempo, a mí yo no me dejo de nadie. Túmbame la pajita. Mire, además que eso es una cafrería. En segundo lugar, no, porque si usted está en Cristo, usted no puede vivir así. Usted no tiene que estar defendiéndose de todo, hermano. La gente habla desde su perspectiva, desde su experiencia de vida, que no necesariamente tiene que ver con uno. Cuando la gente juzga a uno por lo regular, abra bien su oído. Lo que la gente está haciendo es una confesión de su vida, de sus dolores, de sus traumas, de sus propias luchas. Y le transfieren en la gran mayoría de los casos sus complejos a uno. Entonces por ahí dicen que la gente que ama a uno no te va a pedir explicación. Y los que no te aman, por más que tú se las des, no las van a creer. Pablo dice que nadie tenga mayor concepto de sí del que debe tener, y menciona muchísimos dones y muchísimos talentos que pueden ser dados de parte de Dios. Y dice: enfóquese en su don, enfóquese en su talento, dele gloria a Dios por cómo el Señor le está usando, pero también habrá espacio para que Dios use a otros. Aleluya. La gente que es verdaderamente humilde sabe eso, que Dios me puede usar, pero puede ser que Dios use a otro más que a mí. Y al final del día, ¿quién recibe ese beneficio? El pueblo de Jesucristo, la gente que no conoce del Señor. Entonces hay espacio para todos. Dios nos puede utilizar. No tengo que envidiar lo que otros tienen, porque también de su gracia Él ha depositado en mí. Agatha Christie, esa autora, dijo en algún momento: cuando no hay humildad, las personas se degradan. Fue una forma de decir que la humildad da soporte y solidez a todas las demás virtudes. La gente que es humilde prospera. La gente que es humilde, Dios la lleva a mayores escenarios. La gente que es humilde, Dios la lleva a mayores oportunidades. Doblégate en la presencia de Dios. Dios tiene respuesta para tu vida. Alguien que pueda alabar a Dios. Aleluya. Sigue diciendo Pablo en Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. En primer lugar, que el amor sea sin fingimiento. Ay, hermanos, a mí me da tanta tristeza el tiempo que estamos viviendo hasta cierto punto. Porque veo aún en el pueblo de Cristo que hay amor con fingimiento. ¿A qué me refiero? Que a veces decimos amar porque yo veo que el hermano me puede dar algún beneficio, porque yo quiero sacar algún provecho, pero en mi corazón no hay un amor genuino para bendecir, acompañar y estar con los demás. A veces encuentro entre el pueblo cristiano que están a veces muy amargados. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos siempre alegres y riendo a pesar de las pruebas. No, a veces lloramos, tenemos congojas, tenemos momentos de dificultad, pero hay una paz que no nos quita el mundo ni las circunstancias. Hay un gozo eterno de saber que le pertenecemos a Cristo y que Él tiene cuidado de nuestras vidas y que Él va a obrar conforme a su voluntad. Pero a veces yo me encuentro con cristianos que no saben decir gracias, que no saben decir buenos días, que no tienen amabilidades, que todo el tiempo parece como si nunca bebieran café. Y sin café es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Aleluya. Beba café, le hace falta.
El amor tiene que ser sin fingimiento. Yo creo que cuando abunda el amor de Jesucristo, se nota, hermanos. Se nota ese gozo, esa gracia. Mire, ahora cuando llegué, me estacioné en la escuela, en el parking de la escuela. Digo, eso es una escuela, ¿verdad? Sí, ok. Y entonces dejé un espacio y apareció una hermana y se estacionó. Me bajé y la saludé. Y me dio una respuesta tan bonita que hasta me sorprendió. Me dijo, Dios te bendiga, mi cielo. O me vio estrellada o tiene el amor de Jesucristo. O tiene el amor de Jesucristo en su corazón. Pero eso me pareció muy tierno. ¿Por qué? Porque aunque nunca nos habíamos visto, entre nosotros debe haber la familiaridad de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo que nos ha hecho ser familia, hermanos. El gozo de Jesucristo que se nos note, aleluya. Gloria al Señor. Y lo próximo interesante que Pablo nos lanza como un reto es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. No estoy hablando de aborrecer la gente, que eso es otro tema, no le estoy diciendo eso. Porque a veces tenemos un espíritu de superioridad religiosa que no es otra cosa que ser soberbios y arrogantes. Usted no es mejor que nadie, aunque tenga a Jesucristo en su corazón. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros necesitábamos de Jesucristo y la gracia de Él es la que nos ha alcanzado. Por gracia somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Pero hay que aborrecer lo malo y no casarnos con las cosas que desagradan a Dios. En el 1951, el psicólogo Solomon Ash hizo un experimento bien interesante. Se llamó el experimento de conformidad. Y el experimento consistía en que había un grupo de personas que estaban ya en común acuerdo con él. Y les voy a dar un ejemplo. No usaron exactamente esto, pero para que usted lo entienda. Este grupo sabía que le iba a mostrar una lámina de color verde. Había un joven que todavía no había entrado al salón y le iban a hacer creer que era rojo. Todo el grupo iba a decir que era rojo, a pesar de que realmente la cartulina o la lámina era verde. Así que cuando el joven entró, este profesor preguntó qué color era. Y todo el mundo dio una respuesta equivocada, pero el joven, como sintió presión de grupo, terminó contestando lo mismo que los demás. Después se le dejó saber a este joven que había sido un experimento y le preguntaron ¿por qué cediste? Si sabías cuál era la respuesta correcta. En primer lugar, se dio por la presión de grupo, porque la presión de grupo le hizo cuestionar si su percepción era correcta o no. Pues entonces si todo el mundo lo ve de otro color, el que estoy mal soy yo. ¿Qué hace el mundo, hermanos? No justamente hace eso. Que empieces a dudar de la palabra de Dios, que empieces a dudar de sus mandamientos, que empieces a decir, ay, eso no es tan malo. Ay, los cristianos siempre piden mucho. Ay, los líderes siempre predicando, los maestros, los pastores. Que empiezas a dudar de la palabra y de la veracidad de Dios. Nosotros todos, no importa la edad que tengamos, estamos expuestos a que la presión de grupo, si no nos percatamos, nos domine y nos haga pensar de forma equivocada. Por ahí alguien dijo que lo que está mal aunque todo el mundo lo haga. Y lo que está bien, aunque más nadie lo quiera hacer. En Romanos 12, 18, Pablo dijo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese es uno de los talones de Aquiles más grandes para nosotros los cristianos. Porque a veces hablamos de la paz como algo esotérico, algo muy abstracto, pero en el día a día no lo mostramos, hermanos. Por cualquier cosa nos encendemos, por cualquier cosa nos molestamos, por cualquier cosa perdemos el control. Para que haya una discusión se necesitan dos personas molestas. La palabra de Dios nos dice que la blanda respuesta quita la ira. Y fíjese qué interesante que Pablo diga, estad en paz siempre y cuando dependa de nosotros. Quiere decir que hay gente que está comprometida con la guerra. Y esa gente tú no la vas a cambiar. Entonces tú haces, si fuera un familiar, lo posible, y lo imposible se lo pones en las manos al Señor. Si tú sabes que hay ciertas reuniones que detonan en esa persona agresividad, pues limitamos un poquito esas reuniones para preservar la paz, que es más importante que en ocasiones tener la razón. La paz se muestra en la cotidianidad. Que alguien me haga un corte pastelillo. ¿Qué pasa con eso? Su ego es tan pequeño que usted tiene que tocarle bocina y hablar en lenguas que no son angelicales, hermano. ¿Qué pasa con eso?
Pues qué, pues mire, me pasó ya y sigo. Yo cuido a mi niño todos los días, trabajo desde mi casa y ustedes, los que tienen hijos o más de uno, saben que es terrible, es bien cansón, es back to back. Y hace unos meses ya había terminado mi jornada, ya Jeremías estaba en la casa, decidimos visitar a mi hermana menor un momento en el condominio donde ella vive. Y esos días yo había leído causalmente un artículo que decía que una madre que tenía un bebé de la misma edad del mío, en Italia, su tío iba cargando al bebé, aparecieron dos pitbull, arrebataron al bebé de los brazos del tío y lamentablemente el bebé murió. Pues esa noticia a mí me alarmó porque desde que nació Antoine, cada vez que veía animales, especialmente perros, se los acercaba para que el nene fuera interactuando con animales. Y yo dije, ay Dios mío, a lo mejor no estoy siendo muy sabia. Y si en algún momento un animal se siente agredido por el cuerpo tan chiquitito y le cae encima, ay no, me puse un poco nerviosa con ese tema. Pues la cuestión es que llego a la casa de mi hermana, tomo el ascensor para subir al piso donde ella vive y habían más personas en el ascensor y el ascensor se para en uno de los pisos y entra una muchacha con un pitbull. Entonces yo vi el pitbull, pensé en la noticia y me di media vuelta y yo dije, como es un cuerpo chiquito, a lo mejor se siente agredido el animal, que puede ser cualquier raza, no estoy discriminando, puede ser cualquier raza, pero da la casualidad que era pitbull. Pues la cuestión es que yo me volteé y yo dije, si el animal ataca, que me ataque a mí y no ataque al nene. Pero tranquila, yo no hice ningún gesto, no hice ningún comentario. Pues la mujer se ofendió y eso empezó a decir 20 cosas en el lugar. Ah, gente ignorante. Cualquier animal puede atacar. La tienen en contra de los pitbull. Este pitbull nació y se crió con mis hijos. Es como un niño más. Y yo dije dentro de mí, ay señora, por favor. Si somos nosotros que somos seres humanos y hay veces que por las mañanas nos levantamos ladrando, ¿cuánto más su animal? Bendito sea el Señor. Es un animal. No le ponga características humanas. No las tiene. Y entonces así como usted cuida a su perrito y lo ama, yo cuido y amo a mi hijo. Pues la gente la empezó a mirar como, ¿qué le pasa? Que eso hizo que se encendiera más en ira. Mire, el que quiere pelea, lo que está buscando es eso, que usted se meta, que usted explote. De hecho, en la escuela, ¿qué te recomendaban? Mira, si te ponen un sobrenombre, pichea. Porque si muestras que te molestó, te fastidiaste, porque te van a poner más sobrenombres todavía. Entonces hay veces, hay situaciones en donde sí, quizás tenemos que tener un diálogo mayor, pero no por todo podemos estar reaccionando. Yo creo que la paz es mucho más importante. Entonces la gente la miró como que estás haciendo ridículo, mija, y se puso más airada todavía. La cuestión es que finalmente se abrió el ascensor, yo llegué al piso donde iba y me concentré en lo más importante, hermano. ¿Qué era lo más importante? Son las 7 de la noche. Estoy sana, mi niño está bien, que lo demás no importa, hermano. Imagínense que cuando se abrió la puerta del ascensor yo le dijera a ella, mira, vamos para afuera a comer brea las dos. ¿Qué cafrería es esa, hermano? ¿Dónde está la paz de Cristo ahí? Pues mira, hermanos, cuando usted tiene de verdad el fruto del Espíritu en su vida, se muestra en la cotidianidad, en los momentos en donde el otro está intentando que usted pierda los estribos y se ponga al nivel de ellos. Cuando Jesucristo tuvo este diálogo interesantísimo con la samaritana y ella va a la ciudad a decirle a los compueblanos que ella cree que ha encontrado al Cristo, y Jesús está hablando con los discípulos y dice, levanten su mirada para que vean toda esta ciudad que viene al encuentro. Es revelador el hecho de que Jesucristo les pida que levanten la mirada. Yo creo que como cristianos Dios nos está pidiendo eso. Que pongamos en perspectiva las cosas que tienen valor, que nos concentremos en las cosas que nos tenemos que concentrar. Dios tiene un futuro de gloria, concéntrate en la gracia divina, aleluya. No pierdas tu paz, alguien que aplauda a Cristo, aleluya. No pierdas tu paz, no pierdas tu paz, ni tu gozo. La gente tiene muchas luchas que no tienen que ver contigo. El predicador evangelista del siglo XIX, D.L. Moody, dijo, si un hombre no trata bien a su esposa, no me interesa escucharlo hablar de Dios. Porque la paz habla justamente de eso. No solamente tratamos con amor y decencia a la gente de afuera para tener buena reputación, sino que los de nuestra casa saben que en esencia lo que decimos ser realmente lo somos. Y en Romanos capítulo 12, verso 20, Pablo dice, así que
Si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ese texto es revelador y es poderoso porque muchos de nosotros no queremos relacionarnos con la gente que nos ha hecho daño. Y para uno poder realizar este acto de bondad por encima quizás de los atropellos que uno ha vivido, uno tiene que distanciarse un poco de las situaciones y analizar por qué la gente responde y actúa de la manera que lo hace. La gran mayoría de las veces no tiene que ver con uno, no es una cosa individual, es una persona que se comporta de esa manera reiterativamente con mucha gente. Entonces, cuando usted se distancia de la situación y usted lo analiza como que fue una persona abandonada por sus padres, quizás acaba de pasar por un divorcio, quizás sus padres nunca le amaron, quizás nunca les conoció, quizás sufrió algún tipo de violencia o de maltrato en la adolescencia, en la niñez, uno comienza a comprender con misericordia los entornos y las respuestas que tiene la gente. Pero este texto para muchos cristianos es como un motivo de venganza. A veces somos rencorosos y queremos usar la Biblia para que Dios le quite la cabeza a todos nuestros enemigos. A veces por eso nos gustan los salmos, ¿ves? Porque a veces, tú sabes, el escritor estaba pidiendo poco más que Dios le arrancara la cabeza a sus enemigos y tú dices, Señor, sí, arráncala, sea. Pero el problema es que si oramos de esa manera el próximo domingo aquí, probablemente todos vendrían sin cabeza porque alguien está orando por ti de esa manera, ¿sabes? Eso te lo aseguro yo. No le caemos bien a todo el mundo, pero qué bueno que el Señor nos responde de esa manera y que sin duda alguna muchos de estos escritos en los salmos lo que plasman son las circunstancias y situaciones y los sentimientos que estaban viviendo aquellos hombres comunes como todos nosotros. Pero es interesantísimo cuando el texto dice ascuas de fuego amontona sobre su cabeza y tú dices, ay, qué bueno, el Señor le va a quebrar el cráneo a mis enemigos. Y entonces tú dices, pues sí, aunque me han hecho mal, déjame llevarle una sopa a ver si ya Dios los incinera y puedo salir de ellos, ¿verdad? Y los crema a todos. Pero no, eso no es lo que quiere decir el texto. Cuando usted va a la definición como tal, ese texto lo que quiere decir es que cuando usted le hace el bien a la gente que comúnmente le ha hecho daño, usted hace que las personas, su rostro se ponga rojo de vergüenza, porque esa persona sabe que no lo merece, porque esa persona sabe que no ha actuado bien. Pero usted que tiene la gracia de Jesucristo, usted que sabe mirar por encima de las circunstancias y que ve al final del día esa vida como un alma de salvación, usted sabe extender la misericordia que por gracia usted también recibió del cielo. Alguien puede aplaudir a Cristo, aleluya. Aleluya. Tu conducta hace que otros se avergüencen y arreglen su manera de vivir. ¿Cuánta gente no ha pedido disculpas y ha arreglado su manera de vivir porque alguien que ellos dañaron terriblemente les recibió con misericordia y con el amor de Jesucristo? Son muchos los testimonios y es una manera de extender la gracia y extender el evangelio. Y finalmente con esto cierro. Romanos capítulo 12 verso 21 es el verso que finaliza este capítulo y Pablo nos aconseja de forma resumida lo siguiente: no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Ustedes hablan de revolución. En estos tiempos, ser agente de cambio, responder con bien el mal que nos hacen, es revolucionario. Decir buenos días en los lugares, eso es una revolución. Dar las gracias. La gente no hace eso. Dar un abrazo inesperadamente, llevar una compra a alguien que tiene necesidad. Mire, ya con esto cierro, pero estaba dando un taller a un grupo de jóvenes en el área de Vega Alta en el mes de julio. Y cuando terminó el taller, Jeremías y yo decidimos ir al área de Caguas, que nosotros somos de esa área, a comernos algo. Y el nene en el carro estaba tremendo y le dije, pues mira, yo me bajo y pido para llevar. Y cuando llegué al lugar, apareció esta madre con sus 2 hijos. Parecía ser una madre soltera. Y yo tengo mucha debilidad por las madres solteras, que es la realidad de la gran mayoría de nuestros hogares en Puerto Rico. Mujeres que están solas al frente, echando hacia adelante a sus hijos. Y tengo esa sensibilidad porque mi madre se quedó sola con mis hermanos y conmigo. Mi papá se fue a estudiar medicina, mi familia materna le pagó los estudios de medicina y cuando se hizo médico se enamoró de otra doctora, se fue
y abandonó a mi mamá. Eventualmente ella enfermó de cáncer y murió, mis hermanos y yo, estando en la adolescencia. Así que para mí, ver una mujer que está sola echando a sus hijos hacia adelante es algo que conmueve mi corazón. Pero hay muchas maneras, hermanos, de mostrarle a la gente que el amor de Jesucristo es palpable y está accesible para ellos. Y cuando ya yo había terminado de pedir, ella apareció por el lugar, los hijos, 2 nenes adolescentes, estaban buscando dónde comer, pero usted sabe que a veces los chamaquitos son medio imprudentes, entonces no se decidían. Bueno, también los adultos somos así. Bueno, ellos no se decidían. La cuestión es que yo fui detrás de ellos porque el Señor puso en mi corazón que les pagara su comida. Y yo iba detrás de ellos, parecía una psicópata, hermanos, pero no importa, lo importante era, estarían asustados, lo importante era lo que el Señor había puesto en mi corazón. Pues la señora terminó en un lugar pidiendo comida para todos y cuando ella fue a pagar, yo me metí en el medio, con elegancia la empujé un poquito y le dije, disculpe, yo pago, yo invito. Y la señora me dijo, ¿por qué? Y dije, porque me da la gana. Y entonces pasé la tarjeta. No, me puse brava, ¿saben por qué? Porque hay gente que no le gusta ese tipo de gestos. Entonces, para que se sintiera un poco intimidada y no me negara el que yo le pagara la comida. La cuestión es, hermanos, que me conmovió mucho que los hijos empezaron a llorar. Y eso no es tan común en adolescentes. Ellos se sintieron conmovidos y empezaron a llorar. Y la mamá se volteó y me dijo, ¿por qué usted hace eso si no nos conoce? Y yo le dije, en efecto no los conozco, yo le sirvo al Señor y el Señor ha puesto eso en mi corazón. Yo creo que esto es un gesto del cielo para que ustedes sepan que están en la noticia de Dios y que Dios les ama. Dios les bendiga. Y salí corriendo. Los dejé con esa notita del cielo. Y yo creo que eso es algo revolucionario, hermano. El que nosotros con la crisis que está viviendo Puerto Rico y el mundo entero, que vayamos a hacer compras, por ejemplo, y nos fijemos en alguna familia que estamos viendo con cierta dificultad, a lo mejor no le puedo pagar la compra completa, pero paso por el lado y le digo, tome estos 30 pesitos, Dios le bendiga. Es una forma efectiva de hablar de Cristo. Nos tiene que costar llevar el mensaje de salvación porque a Cristo le costó más, hermanos. No me hable de Cristo con hambre, cómpreme un hamburger primero. Y a lo mejor estamos echando gasolina y vemos a este señor que se ve un poco con alguna dificultad. A lo mejor emocionalmente se siente un poco decaído y sería lindísimo. Disculpe, yo le pagué su gasolina, tenga calma con eso. No sé, podemos hacer tantas cosas que hoy en día hemos dejado de hacer. Eso es revolución, mostrarle al mundo que Jesucristo nos ha cambiado, que nuestros cuerpos los hemos puesto a un sacrificio para Él, que nuestra mente la hemos depositado en su palabra, que verdaderamente tenemos su paz y que sabemos servir con misericordia aún a aquellos que nos han dañado. Eso es revolución, eso es revolucionario, eso es avivamiento, esa es la gracia de Cristo, aleluya. A eso nos está llamando el Señor. Y jóvenes que asumen ese nivel de revolución, eso es otra cosa. Eso ya no se ve. Eso quebranta los corazones y hará una vez más que esta generación mire al cielo reconociendo a Cristo como su Salvador. Les invito a estar puestos en pie. Acompáñenme en estas palabras de oración. Yo creo que esta es una palabra, hermanos, que nos ministra a todos. Todos necesitamos seguir creciendo en el Evangelio y asumiendo el reto. No podemos seguir usando la Biblia como buffet para coger lo que yo quiero y dejar lo que no me agrada. Nos está retando el Señor a depositar toda nuestra manera de ser, de pensar en su perfecta voluntad. Vamos a poner a prueba su palabra para descubrir que siempre es perfecta, buena y agradable. Padre bueno, Espíritu Santo de Dios, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso grupo de jóvenes que durante estos días han decidido separarse, estar en tu presencia para seguir instruyéndose en tu palabra. Una juventud que tiene hambre de tu presencia y necesitan guianza para ser revolucionarios en un mundo en donde falta amor y sensibilidad. Haznos más empáticos. Devuélvenos, Señor, la ternura que viene del cielo, que nos conmueva el dolor de nuestro prójimo.
y que tengamos la disponibilidad de compartir por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a someter nuestro ego, nuestro orgullo a tu palabra y descubrir de tu mano que lo que tú siempre propones para nuestras vidas redunda en bendición. Tú quieres derramar plenitud y gozo eterno en nosotros. Ayúdanos a madurar en tu presencia. Es por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo que hemos orado. Recibe este aplauso como ofrenda de alabanza. Tuya la gloria, tuya la honra y tuyo el honor. Dios les bendiga. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.